subject this evening is the two greatest mistakes Y nuestro of tema life. Now, this en is right at este the beginning. momento es los dos más grandes errores, los dos más grandes errores de la vida. Y aquí tenemos una situación que se dio justo al principio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos aquí la narrativa de cuando Satanás lo tentó, el enemigo de las almas. Tenemos aquí una cosa, una narrativa muy profunda de esta tentación. Un tiempo de prueba para el Hijo de Dios, quien era la segunda persona del Dios Trino, habiéndose hecho humano, teniendo una personalidad humana, siendo nuestro representante, Él vino para sufrir y morir por nosotros para poder llevar el castigo de nuestro pecado. Y justo al principio de su obra y misión en la tierra, es atacado por el enemigo de las almas. Y aquí lo que el enemigo intentaba era intentar explotar la naturaleza humana de Cristo y descubrir debilidades en su naturaleza y explotar cualquier posibilidad que hubiera de que se apartase de esta gran misión para salvar las almas de hombres y mujeres. Y claro que es inconcebible que Cristo pudiera rendirse a esto, pero sin embargo, viene la prueba, viene la tentación y el diablo intenta derrotarle. Sin embargo, no quiero enfocarme tanto en eso en este momento, sino quiero enfocarme en dos versículos, dos enunciados que hace el Señor durante esta prueba, que nos dicen mucho como individuos. Lo primero lo vemos en el versículo 4. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y el siguiente versículo, versículo 8, el siguiente enunciado, al Señor tu Dios adorarás al final del versículo, y a Él solo servirás. Y estas dos declaraciones son citadas casi de forma exacta, literal, de lo que conocemos como el libro de Deuteronomio. Y los primeros libros de la Biblia son un solo libro. Fueron un solo libro en un momento dado. Se llamaba el libro de Moisés y estos dos enunciados están ahí. Y son fundamentales para la experiencia humana y para la fe. Entonces vamos a ver estas dos cosas en este momento. Y aquí tenemos lo primero. Y bueno, es que yo tengo solamente dos encabezados. Esto señala los dos grandes errores que solemos cometer. Y el primero está intrínseco en el versículo 4. Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Un error fundamental es el no escuchar a Dios. Eso es un error fundamental. Y eso es lo que yo quiero intentar explicar primero que nada. Si nosotros no escuchamos a Dios y a su revelación para con la raza humana, a su explicación de por qué estamos aquí, la explicación divina del estado de la raza humana, la explicación celestial al respecto de Dios y su actitud para con nosotros y lo que Él ha hecho para reconciliarnos consigo mismo, si no escuchamos estas cosas, entonces no hay nada para el alma. Y dice aquí, no solo de pan vivirá el hombre. Y todo lo que entendamos, todo lo que aprendamos, todo lo que escuchemos es puramente para el beneficio del cuerpo y la existencia que tengamos en este mundo material. No hay nada para el alma, a menos que lo obtengas de Dios. Y si nosotros no queremos creer en Dios y en su palabra, y rechazamos el mensaje cristiano y todas estas cosas, entonces no hay absolutamente nada que tengamos para un área grande de nuestro ser, que es el alma. Así que aquí tenemos lo primero que es básico y fundamental. No hay nada que podamos tener, no hay ningún propósito, no hay ningún destino en la vida si no escuchamos a Dios. No solo de pan vivirá el hombre, no solamente sosteniendo el cuerpo, sin dar nada al alma. El alma, pues de vez en cuando,
hablamos del alma. ¿Qué es el alma? ¿Qué es esta alma misteriosa? ¿Cuáles son sus componentes? ¿De qué trata el alma? Bueno, hay una parte material de nosotros y hay una parte inmaterial. Y eso es lo que se nos enseña en la palabra de Dios. La parte material, es decir, aquello que puede ser examinado de forma biológica, si tú quieres, diseccionado y es descrito. Y aquella parte que no puede ser vista con con los ojos humanos, la parte inmaterial. Y bueno, tenemos un alma. Y el alma, hablando en términos generales, es la parte inmaterial. A pesar de que no podemos ser bien exactos porque el alma utiliza el cerebro y en cierto sentido ocupa el cerebro. Así como un instrumentalista toca un instrumento. Así el alma utiliza el cerebro. Y hay cosas que podemos decir, bueno, eso es parte del alma. Bueno, pues es debatible. Tal vez cierta parte de eso sea algo natural en el cuerpo y la complejidad del cerebro. Sin embargo, por simplicidad del argumento, vamos a decir que el alma más o menos engloba 5 capacidades, 5 áreas, 5 facultades. Y podemos decirlo o estudiarlo de forma diferente. De acuerdo a la enseñanza de la Biblia, cuando uno muere, nuestra alma deja el cuerpo. Nuestra alma va a la presencia de Dios. ¿Y cuánto de ti va a la presencia de Dios? ¿Para ser juzgado o para ser bendecido de forma eterna? ¿Para ser apartado de Dios para siempre o para estar con Él para siempre? ¿Cuánto? Y bueno, desde luego que no la parte física, corporal, sino que solamente el alma inmaterial. Y ese elemento que hay en ti que sobrevive la muerte y que avanza y que está ante el Señor y habita la eternidad, pues vamos a describir eso más o menos como el alma. Y vamos a hablar de 5 facultades, capacidades que viajan contigo, que se van contigo. Y estas facultades, hasta cierto punto, están enraizadas en la parte material del cerebro, de la parte material del cuerpo, y no tenemos toda información de esto, pero sin embargo es inmaterial. Y lo primero que voy a mencionar es la mente. Tendrás una capacidad pensante incluso sin el cuerpo, ahí en la eternidad. Y claro, a su debido tiempo, la enseñanza de la Biblia, de la palabra de Dios, es que esa alma es revestida una vez más con un cuerpo glorificado para toda la eternidad. Pero hay un tiempo, si morimos antes de que termine el mundo, antes de la venida del Señor, nuestra alma, que ya no tiene cuerpo, va a la eternidad. Y nosotros podremos pensar y ser racionales, así como estamos. Así que hay tanto de la mente que está en el alma, que es la parte inmaterial. Mucho de nuestra capacidad de raciocinio, la capacidad de la razón y de entendimiento, ese elemento que nos hace distintivamente humanos, mucho, mucho, muy por encima que cualquier animal. Y después hay una segunda capacidad. Aparte de tu mente o tu capacidad de raciocinio, también el afecto o tu corazón. Cuando el alma deja el cuerpo, tendrás la capacidad de sentir y sentir amor. En particular, allí en la eternidad, si tú eres salvo, tu afecto, van contigo tus afectos, tus sentimientos, tu capacidad para sentir, tu corazón. Vamos a hablar un poco más al respecto de eso. Y hay una tercera capacidad que va contigo, tu voluntad. Tu parte volicional, tu parte que determina las cosas, la volición. Y mucho de eso también está en el alma, que es parte de tu ser esencial en el que está en el alma. Eso sale contigo del cuerpo después de la muerte. Tu mente, tu corazón, tu voluntad, o mucho de esto es parte de tu ser esencial, esencial, intrínseco, que es inmaterial, que no tiene que ver con tu cuerpo. Pero hay más cosas. Hay 2
facultades o dos partes más aparte de eso. También está ahí tu conciencia, esta capacidad extraordinaria que los seres humanos recibimos, tu magistrado residente, que te dice lo que está bien y lo que está mal, que a veces razona contigo y te hace un llamado, tu sentido del bien y el mal, tu mapa moral. Todo eso es parte de ti, parte de tu alma que permanece para siempre, tu conciencia moral, o sí, tu conciencia. Y después hay una quinta parte, y tal vez eso en cierta forma es lo más valioso de todo, es decir, tu espíritu. Algunas veces en la Biblia, las palabras alma y espíritu se utilizan prácticamente de forma intercambiable, porque en cierto sentido son lo mismo, porque tu espíritu es parte de tu alma. Pero hay una diferencia. El alma es un término general y el espíritu hace referencia en particular a esa área, esa capacidad que te hace tener la capacidad de relacionarte con Dios y de interactuar con Él. Y claro que si tú nunca has venido a Cristo y si tu alma nunca ha sido salva, entonces tu espíritu no está activo, está adormecido, está durmiendo, no hace nada. Tú podrías decir que se está oxidando si quieres, y se está deteriorando, y es inútil, y no funciona, porque no oras, no tienes ninguna sensibilidad a nada de lo que Dios diga, no tienes ninguna relación con Él, en absoluto. El espíritu no está siendo utilizado, no funciona, como un miembro muerto, como un brazo seco colgando ahí a tu lado, incapaz de hacer ninguna cosa. No completamente muerto, pero tampoco está vivo, ni tampoco siente nada, ni tampoco se mueve. Y antes de la conversión a Dios, nuestro espíritu está en esa situación terrible, en ese estado terrible. Así que ahí están las 5 áreas: la mente, el corazón o el afecto, la voluntad, la conciencia y el espíritu. Y estas 5 partes del alma terriblemente necesitan alimento, instrucciones, necesitan la palabra de Dios. Y hay toda un área en ti, un área eterna. Lo más valioso que tienes, eso no puede funcionar sin la palabra de Dios. Pero tal vez soy un incrédulo y no considero en absoluto la palabra de Dios, no me interesa. Y para mí eso solamente son cuentos de hadas, completamente ignoro todo al respecto de ello. A mí se me ha programado a despreciar eso. ¿Y qué tragedia es eso? Porque mi alma no puede funcionar sin ello. Y aquí tenemos palabras profundas. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Es por eso que necesitamos a Dios. Necesitamos salvación. Necesitamos conversión a Cristo. Necesitamos que se nos dé vida, que nuestros pecados sean perdonados. Necesitamos ser reconciliados con Dios. Esa es una situación terrible que tenemos. ¿Y qué hay? ¿Y qué pasa si no hay alimento espiritual? Pues la mente no tiene información para poder actuar al respecto de ello. No tiene instrucción, no tiene ningún punto de referencia a la vida, no tiene un mapa. Entonces tal vez puedo yo ser muy listo, tal vez puedo ser un científico atómico o cualquier campo del saber que sea la posición más grande. Pero si mi mente no recibe entrenamiento de la palabra de Dios, ninguna instrucción, pues verdaderamente sé muy poco. No sé por qué estoy aquí, no creo en Dios, no lo reconozco, no le entiendo, no sé nada respecto de Él, no sé nada respecto de la eternidad, no sé nada respecto del camino a la salvación. No sé cómo buscarle, ni encontrarle, ni obtener consuelo y ayuda de lo alto. Qué estado tan lamentable cuando estamos así. Y aún así, tal vez yo tenga todo honor académico
Y tal vez se me considere como el experto más grande en mi área, pero qué posición tan lamentable si de forma espiritual no tenemos ninguna relación con Dios y no tenemos ninguna información de Él. Tenemos ahí como un barco sin radar, porque mi alma no está informada, no sabe el camino al cielo, el camino a Dios, cómo conducirnos. Puedo yo ser, por ejemplo, el policía en jefe, pero sin Dios no entiendo la naturaleza humana. No sé al respecto de la caída del ser humano, no sé al respecto de la pecaminosidad intrínseca del hombre, y tal vez pienso que el ser humano básicamente es bueno, y todos mis valores tal vez estén de cabeza porque yo no entiendo al respecto de la caída y el pecado, al respecto de que es inevitable que el comportamiento humano sea de una forma sin Dios. Mi mente está en un estado lamentable, yo no conozco los atributos de Dios. Mi mente no tiene alimento, no tengo conocimiento de la salvación, no tengo ningún prospecto para la eternidad. Y después mi corazón, que debería ser dirigido por la mente, funciona solo. Entonces soy una persona muy emocional, muy sentimental si tú quieres, o cualquiera que sea el término. Pero mi afecto está rampante. Veo algo que me gusta, digo, me encanta, lo debo tener. No tengo estándares, no tengo ninguna guía. La mente no dirige el corazón. Ni lo canaliza, ni lo guía. Y eso lo vemos en la sociedad hoy en día. Nunca ha existido una sociedad más emocional como lo que hay hoy en día. La razón prácticamente se echa a la basura y las emociones controlan todo. Y eso es así con muchas personas. Reaccionan de forma inmediata y cómo sienten al respecto de esto o aquello. Y eso es lo que pasa cuando la mente está desordenada y no instruye a los sentimientos. Y después la voluntad. No tengo ningún motivo, no tengo ningún sentido. Puedo caer ante casi práctica toda tentación porque no hay temor de Dios. Ni tampoco hay ningún amor a Dios ni a sus estándares. Yo no conozco sus estándares. Mi mente no ha sido instruida. Y simplemente estoy mostrando cómo las capacidades del alma no tienen ninguna esperanza sin los estándares y sin la guía de la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. ¿Y qué hay respecto de la conciencia? Si no tenemos Biblia, no tenemos revelación de Dios, no se nos ha revelado ningún absoluto, ningún estándar absoluto, no tenemos información de quiénes somos, por qué estamos aquí, qué piensa Dios de nosotros y la conciencia no sabe a dónde ir. Y nos decimos, ay, a mí no me gusta la voz de la conciencia, porque me dice que no tengo que hacer esto, ni tengo que hacer aquello, ni tampoco aquello otro. Y yo quiero ser libre de esas cadenas, voy a reprogramar mi conciencia. Voy a decir, esas son tonterías, estas cosas son solamente valores que hemos heredado del pasado y está muy bien, voy a decirme a mí mismo, que yo tenga cierta conducta sexual que sea tan libre como yo quiera, que yo participe en todo tipo de cosas, si me lo permita, y no voy a escuchar si mi conciencia me atribula, de modo que entonces la dejo en silencio y ya no me habla más. La conciencia no tiene los estándares de Dios absolutos que han sido revelados. Eso es lo que vemos en la sociedad hoy en día. La gente dice quiero hacer esto o aquello, así que voy a cambiar las leyes y voy a hacer que las cosas que todo mundo antes pensaban que eran ilegales o inmorales o impropias, voy a hacer que sean ahora morales y lo voy a poner en las demandas de igualdad de oportunidades y voy a demandar que todo mundo me dé la oportunidad de hacer lo que se me dé la gana. De modo que los 10 mandamientos los limitamos a dos: no mates a nadie y no le robes a nadie y no le lastimes a nadie. Todo lo demás, hazlo. Y ya se ha reprogramado la conciencia. Entonces no nos sorprende que muchas preguntas de forma emocional están bastante mal y están sufriendo porque hemos estado metiéndonos con cosas que no entendemos. Y ya mencioné el espíritu. El espíritu por completo está adormecido, está inactivo. ¿Cuánto necesitamos ser instruidos por la palabra de Dios? Estos días es como solía ser si tú intentabas visitar la antigua Unión Soviética. Y antes de 1990, si tú eras turista
y te contactabas con esas agencias que pertenecían al gobierno soviético y ibas a Moscú, bueno, se te llevaba por ahí. Siempre tenías gente que te acompañase. Y entonces tú podías ver lo que ellos querían que vieras y nada más. Y entonces te guiaban por ahí. Incluso si tú eras también un oficial de alto rango con una misión de comercio, se te llevaba por ciertas partes y nada más, y no se pudiera donde uno quería. Y así es más o menos como es la vida hoy en día. La sociedad te dice, no creas en Dios, no vayas ahí. ¿De qué es esto de que una creación de Dios? No, 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 vamos a cambiar la ley, no hay que enseñarlo en las escuelas. O por ejemplo, si alguien visita Corea del Norte, si tú eres lo suficientemente optimista como para ir ahí como turista en el Corea del Norte, no pienses que lo vas a poder ver todo. Vas a visitar los pocos lugares que se te permite visitar y así es más o menos en nuestra sociedad hoy en día. No se te permite saber al respecto de Dios. No se te tiene que enseñar demasiado al respecto del Dios que ha creado todo. Tienes que ser canalizado en tu forma de pensar. Bueno, ya, suficiente de todo eso. Pero sin la palabra de Dios y sin la revelación de Dios y sin el mensaje de la Biblia, tu alma está en problemas y no puede funcionar bien. Y tenemos un poco de tiempo y quiero ir al versículo 8. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No solo tu alma necesita la palabra de Dios, sino que tú también necesitas a Dios para adorarle, porque tú eres un ser que está creado para orar. Así es como fuiste creado por Dios y tú fuiste creado para adorar a Dios. Y para aprender de Él, y para buscarle, y para amarle. Y si tú no haces esto, entonces vas a estar adorando sustitutos. Y todo mundo en esta iglesia, en este momento, todos adoran algo. Y si no adoramos a Dios, y si nunca hemos sido convertidos a Dios y nunca le hemos encontrado nosotros mismos y no hemos tenido nuestros pecados perdonados, estamos enganchados por algo y adoramos algo. Y eso no lo podemos evitar. Eres un ser que adora. Y la palabra que se traduce como adorar en el Nuevo Testamento viene del verbo postrarse. Postrarse ante algo, someterse a algo, rendirse a algo, adorar, estimar. Y por naturaleza tú harás eso. Si no te quieres postrar ante Dios, pues entonces ante cualquier cosa. Si tú dices, yo voy a ser libre, yo no quiero aceptar esta idea respecto de Dios, yo no me voy a postrar a Él, entonces ahora estoy libre. Pues no, no estás libre. Si tan solo pudiéramos vernos, pudiéramos ver que estamos postrándonos ante lo que sea. Y estamos entregando nuestra vida y energía a otra cosa, algo que es infinitamente menor a Dios, algo que no sirve para nada, algo que tal vez es muy caro, algo que está muerto, tal vez el entretenimiento, tal vez las posesiones, tal vez personas, tal vez la política, lo que sea. Siempre hay algo que te tiene en sus garras y te va a engañar. Y muchas estas cosas son importantes y tenemos que atenderlas, pero no, pues no debemos adorar nada de eso. Hay que adorar solamente a Dios. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Todos los objetivos terrenales, y bueno, algunos de ellos son correctos y dignos, pero no son dignos de que tú les adores, que tú les alabes y tú te sometas a ellos. ¿Y por qué hacemos estas cosas? ¿Por qué nosotros adoramos cualquier alternativa disponible que no sea Dios? Pues porque tenemos que hacerlo para rellenar los huecos en nosotros. Si no adoramos a Dios, entonces tenemos huecos que rellenar. Tenemos que tener algo fuera de nosotros que podamos honrar y respetar y explorar y rendirnos a ello y someternos a ello.
Y todas estas otras cosas, todas estas alternativas a Dios son adictivas para poder llenar ese hueco en nosotros, para que tengamos un objetivo. Si no queremos que el cielo sea nuestro objetivo y que nuestro objetivo sea el Todopoderoso y glorificarle y honrarle, entonces tenemos que tener algún objetivo menor. Y tenemos que seguir eso. Y tenemos que enfocarnos en eso, pero tenemos que tener un objetivo, no hay ninguna alternativa que tengamos. Así como una polilla va automáticamente hacia la luz y así como el compás o la aguja del compás se dirige directamente al norte, así nosotros también tenemos que tener algo que adorar, tenemos que tener un gran objetivo, algo que podamos valorar. Eso es esencial para nosotros. ¿Y cuál insensatos somos si tenemos ídolos de oro y plata que no son humanos y son inanimados? Tanto así que no pueden sentir, amar, ni escuchar, ni hablar, ni actuar. Y podemos decir lo mismo al respecto de todos nuestros ídolos terrenales. No pueden amarte, ni ayudarte, ni tampoco llevarte al cielo, ni cambiarte como persona y hacerte mejor, ni más noble, ni más serio, ni más sensible. No pueden hacer nada por ti. Y el Señor dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Queridos amigos, todo sustituto a Dios es mucho, mucho, muy pequeño como para satisfacer tu inteligencia y las capacidades de tu alma. No pueden ayudarte. Las cosas en las que nos interesamos hoy en día, las cosas que idolatramos. Vamos a suponer que vivimos hace 200 años. ¿Cuál sería tu ídolo? ¿Qué estarías intentando conseguir? ¿De qué tendrías hambre y qué pensarías que tiene un inmenso valor? Si tú tuvieras, por ejemplo, cierta riqueza, tal vez pondrías tu corazón en conseguir una carreta y un caballo. Suena ridículo ahora, ¿no es cierto? Imagínate que tenemos una ventana y podemos ver el pasado y vemos a ese hombre de hace 200 años codiciando una carreta y un caballo y dándolo todo por ello. ¿Y y para qué sirve eso? Vivimos en una época diferente. Vemos cómo eso es algo tan pequeño, insignificante, como alguien podría hacer de eso un ídolo. Y en 200 años más, personas de aquel entonces podrían mirar hacia atrás y vernos y decir, ese hombre, esa mujer desechó a Dios para buscar esa pequeñez, porque en 200 años eso ya está terminado, es pequeño, es irrelevante. Vamos a intentar tener la perspectiva correcta. Solamente Dios, el Dios vivo, es digno de tu alabanza y de tu amor y de tu afecto, queridos amigos. Error número uno, entonces, al respecto de estos grandes errores. No dar nada al alma, no dar ninguna explicación, no tener ninguna explicación de la palabra de Dios, no conocer el camino a la salvación, no tener estándares, no tener promesas para la vida y para la eternidad. El error fundamental número dos, el adorar, el alabar cosas pequeñas, cosas materiales, cosas pasajeras en esta tierra. Queridos amigos, los dos grandes errores, no los cometas tú. No cometas tú esos errores. Cristo ya ha venido del cielo para poder sufrir y morir en la cruz del Calvario, para poder llevar el castigo del pecado, representando a todos los que confían en Él y creen en Él. Ven a Él para poder liberar tu alma, para que te pueda dar una nueva vida, para que pueda perdonar tus pecados, para que pueda darte el cielo, para que pueda ser tu Dios, para que pueda ser tu amigo celestial y tu compañero, en todo momento y hasta el final de la vida.
Arrepiéntete de tus pecados, entrega tu vida al Señor, deja que Él te cambie, deja que Él dé vida a tu mente, de modo que puedas verlo todo a través de los lentes de Dios, por así decirlo. Permite que Él despierte tu afecto, de modo que tú le ames y conozcas su amor. Deja que Él despierte tu voluntad de modo que tengas la fortaleza para poder vencer tanto pecado y para seguirle sin importar lo que pase. Deja que aliente, que despierte tu conciencia de modo que sea pura y te escudriñe correctamente y ante todo permite que te dé vida en tu espíritu, de modo que puedas participar con Él y orar a Él y entender su palabra y caminar con Él. Esto es lo más grande. Necesitas a Cristo y leo esos dos enunciados del Señor a medida que terminamos. Versículo 4 de Lucas 4. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y versículo 8 al final, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Oremos juntos. Oh Señor, nuestro Dios de gracia, ayúdanos a todos. Líbranos, oh Señor, de esa insensatez, de ese error fatal, de tener tan grande ignorancia, Señor, de ti. Ayúdanos a ver nuestra necesidad y todo lo que Cristo ha hecho. Ayúdanos a tenerle y a venir a Él. Bendícenos a todos. Pedimos esto en el nombre de nuestro amado Salvador, por amor a Él. Amén.